Bueno, bienvenidos a este viernes apocalíptico. Recuerde que todos los viernes son apocalípticos. El viernes pasado y antepasado estuve compartiendo con el profesor Juan José Herrera. Espero que hayan visto los en vivos. En los en vivos compartimos las 4 perspectivas escatológicas apocalípticas sobre los eventos futuros, la segunda venida de Cristo, el rapto, etcétera. Todo lo que es la escatología, que hemos dicho que son los eventos futuros. Si no se los ha visto, les recomiendo que lo vea. Pero en esta ocasión yo quiero hacer un resumen de esas 4 posiciones. No todo, porque va a ser muy complicado, pero quiero animarle a que lo vea. Pero voy a tratar de resumir en estos escasos minutos para que tengamos una idea de qué se trata. Dijimos que los teólogos, la gran mayoría de teólogos cristianos están en mutuo acuerdo en muchos temas de la Biblia. Por ejemplo, están de acuerdo en la autoridad de la palabra de Dios. Ninguno cuestiona la autoridad de la palabra. Están de acuerdo en la Trinidad. Están de acuerdo en la divinidad de Cristo, que Cristo es humano totalmente y divino totalmente. Por eso obró la salvación para los humanos en su representación. En eso están de acuerdo. Están también de acuerdo en que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados y darnos la salvación. Son temas en los que los teólogos están muy de acuerdo. También en escatología hay varias cosas en las que están de acuerdo todos los teólogos. Por ejemplo, están de acuerdo en que Cristo va a venir nuevamente, la segunda venida de Cristo, la parusía en griego. Están de acuerdo en que la historia de la humanidad va a llegar a un punto en que Dios va a tener que intervenir. Están de acuerdo en que va a haber un tiempo de tribulación, en los finales tiempos escatológicos estamos hablando. Están de acuerdo en un arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia va a ser levantada para estar con Cristo. Está de acuerdo en que el anticristo, el falso profeta y Satanás serán echados al lago de fuego. No hay problema en eso. Están también de acuerdo en que habrá un juicio final. Y también están de acuerdo en que hay un estado eterno después de este juicio final. Son puntos en los que están de acuerdo, pero hay cosas en las que no están de acuerdo. Y ahí es donde surgen las 4 perspectivas, las 4 posiciones escatológicas, para tratar de explicar cosas que en la Biblia no son como tan claras, así como los otros temas en los que estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en los temas escatológicos o apocalípticos, por ejemplo, no están de acuerdo en los detalles de la venida de Cristo. Sobre el milenio no hay mucho acuerdo. Sobre las promesas hechas a Abraham, algunos dicen, bueno, las promesas hechas a Abraham son para los descendientes de Abraham, o sea, los judíos. Otros dicen, no, es para los descendientes de Abraham espirituales, que es la iglesia. En fin, estos y otros temas no hay acuerdo en ellos, y por eso es que surgen las 4 explicaciones, las 4 perspectivas, las 4 posiciones respecto al milenio, la venida del Señor y todos los detalles de estos eventos que todavía no acontecen. Quiero hacer la lectura de la base bíblica porque vamos a estar hablando del milenio y eso es un punto principal en la escatología bíblica. Entonces, como para que tengamos idea, perdón los que ya han visto los 2 en vivos, porque ya ustedes están súper, pues al menos ya han visto con detalle cada una de las posturas. Entonces les pido paciencia, y a los demás por favor véanlos para que puedan profundizar un poquito más. Dice en Apocalipsis 20, versículo 1 hasta el 6, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la base bíblica para el milenio y como dijimos, sobre el milenio no hay mucho acuerdo, entonces vamos a estar hablando un poquito de esto. Básicamente, quiero enfocar en 4 temas principales en los que no hay acuerdo y que por eso las diferentes posiciones escatológicas dan explicaciones un poco diferentes. En cuanto a los descendientes de Abraham, en cuanto al rapto de la iglesia, en cuanto a la tribulación y en cuanto al milenio. Estos 4 puntos, a ver qué dice cada perspectiva. Entonces, en primer lugar, los descendientes de Abraham, ¿quiénes son? Bueno, para el premileniarismo dispensacional, bueno, dijimos en el en vivo que esta fue la posición más conocida, el dispensacionalismo. Es lo más conocido porque fue lo que nos llegó a América y es lo que todos conocemos y ya sabemos cualquiera que va al Instituto Bíblico le enseña las dispensaciones, el orden, que cada dispensación tuvo su tiempo, sus personajes y que terminó en juicio, que fue castigado. Bueno, eso es lo que entendemos, lo que manejamos, ¿cierto? Entonces, esta posición dispensacionalista dice que los descendientes de Abraham son los judíos. No son los judíos porque fueron a ellos que se les dio la promesa y a su descendencia. Y otra característica del dispensacionalismo es muy literal. Si dijo que era para Abraham y sus descendientes, es para Abraham y sus descendientes. No puede ser la iglesia, como las otras posiciones dicen. Son los hijos de Abraham, ¿es cierto? Las otras posiciones dicen que es la iglesia, que la iglesia vino a ser el nuevo Israel, pero ellos dicen, no señor, fue Abraham y eso se va a cumplir en Abraham y sus descendientes, que son los judíos. Por eso hay tanta expectativa sobre lo que pasa en los judíos. Cuando usted ve gente que está en esa expectativa, porque Israel es el reloj de Dios de la profecía, están en esa posición de dispensacionalistas. Las demás posiciones, el premilenarismo histórico, dice que en el Antiguo Testamento eran los judíos, o sea que los descendientes de Abraham en el Antiguo Testamento son los judíos, obviamente, pero que en el Nuevo Testamento son los judíos y los gentiles, que están conformadas la iglesia, porque ya en la iglesia no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos, porque Cristo hizo de los dos un solo pueblo. Entonces, las demás posiciones de mileniarismo histórico, el amileniarismo y el postmileniarismo dicen lo mismo. O sea, la única que afirma que las promesas se tienen que cumplir en los descendientes de Abraham y los judíos son los dispensacionalistas. Bueno, ¿cuál es la razón de ellos? ¿Cuál es la lógica que ellos manejan? Dice, bueno, es que si hay promesas literales, si Dios le prometió toda la tierra de Canaán y en ningún momento de la historia eso ha ocurrido, Dios va a cumplir su palabra. Dios se la va a dar en algún momento. Bueno, en el año 70 el pueblo de Israel fue destruido, bueno, esparcido mejor por las naciones. Como pueblo se acabó. El templo fue destruido en el año 70 y los judíos fueron esparcidos. Y conocemos la historia de Hitler y en Alemania, en Europa, cómo persiguieron a los judíos, los mataron, etc. El pueblo como pueblo se acabó. Hasta en el año 1948, cuando las Naciones Unidas declaró a Israel como una nación y empezaron a regresar algunos judíos, no todos, y allá están luchando por su pedacito de tierra, por la franja de Gaza y tratando. Entonces los dispensacionalistas dicen, mire, eso nunca se ha cumplido, entonces tiene que cumplirse en algún momento. ¿En qué momento? No puede ser en la eternidad,
tiene que ser en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cuándo? En el milenio. Tiene que ver en ese momento. Entonces, retomo la idea. Para los descendientes de Abraham, para los dispensacionalistas son literalmente los judíos. Para las demás posiciones son tanto los judíos como los gentiles que se convierten al evangelio. Esa es la nueva, esa es los descendientes Abraham en un sentido, pues ya ellos lo están mirando como simbólicamente, más bien. El rapto para los dispensacionalistas dice que el rapto va a ser antes de la tribulación, que el Señor viene en el aire, arrebata a su iglesia y luego ellos van a estar en el cielo, allá van a estar las bodas primero el tribunal de Cristo, después va a venir las bodas del Cordero, que va a durar más o menos esos 7 años, esos eventos, y aquí simultáneamente, aquí en la tierra, es un mundo paralelo, aquí en la tierra va a estar todos los juicios de que habla Apocalipsis 6 hasta el 19, versículo 6. Los sellos, las trompetas, las copas, toda la ira de Dios aquí, la gran tribulación de que habla. Entonces, eso lo dicen el dispensacionalismo. El rapto va a ser precisamente para librar a la iglesia de la gran tribulación. Y los textos que usan, pues está Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la tribulación que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces, Dios, según esta posición, Dios arrebata a la iglesia para que no sufra la gran tribulación. Pero el premilenarismo histórico, el amileniarismo y el postmileniarismo dicen que no, que el rapto se va a dar después de la tribulación. O sea, según ellos, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces, hay una gran diferencia. Eso es importante porque la iglesia va a pasar la tribulación. Ellos dicen, ¿cómo es posible que la iglesia de los primeros siglos sufrieron tanto? Algunos fueron echados a los leones, otros perseguidos, otros presos, huérfanos, viudas. ¿Por qué? Porque había una persecución tanto del Imperio Romano como de los judíos, y la iglesia sufrió demasiado. Entonces, ¿cómo es posible que a la iglesia de los últimos tiempos Dios le va a quedar tan suave? ¿Cómo así que Dios le va a librar de eso? O sea, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces son diferencias, por eso son las cosas en las que no hay mucho acuerdo que estas posiciones dicen. Entonces, volviendo al punto, retomando, el rapto para los dispensacionalistas va a ser antes de la tribulación para ser librada la iglesia de la tribulación. Para los demás va a ser después de la tribulación. La iglesia va a pasar por la tribulación. Y bueno, ya estoy respondiendo al tercer elemento, que es la tribulación. ¿Qué es la tribulación y quién la va a enfrentar? Ya lo dijimos, para el dispensacionalismo, la iglesia va a ser guardada, protegida, ¿cierto? Pero entonces a los teólogos del premilenarismo histórico, del amileniarismo y del postmileniarismo dice, bueno, pero es que la palabra griega y que yo te guardaré no necesariamente tiene que decir que lo voy a sacar de, sino que es guardado a pesar de o en medio de la tribulación. Entonces ahí ya la tribulación para las demás no van a ser guardados. La iglesia va a tener que pasar por la tribulación. La iglesia estará presente en medio de la tribulación. Y llegamos al cuarto punto, el milenio. El milenio que leímos, esta es la base bíblica. Bueno, para el premilenarismo dispensacional y premilenarismo histórico son años literales, son 1000 años. Si dice 1000 años, son 1000 años, punto. Y van a ser, el Cristo viene en el dispensacionalismo. Recuerden que Cristo se llevó la iglesia, que allá están las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Aquí hay tribulación, angustia, luego viene Cristo, ¿cierto?
para aplastar la oposición de Satanás, para implantar el reino de Dios aquí, el milenio. Y dice que reinarán con él 1000 años, ¿sí? Entonces, para los dispensacionalistas, el milenio son literal y son a futuro, algo futuro. Para el premilenarismo histórico, dice que va a ser 1000 años literales en que Cristo también va a establecer su reino, pero que no va a ser solo para Israel, como dicen los dispensacionalistas, porque es que el dispensacionalismo se enfoca mucho en Israel, y Israel es como el centro, como que toda la atención está ahí. Es que en realidad para el dispensacionalismo lo de la iglesia es como un paréntesis. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes con los judíos y el problema es que los judíos rechazaron a Cristo, entonces como que se dio un paréntesis, como que las cosas no funcionaron, entonces toca dar un margen para que los gentiles se conviertan y luego entonces todo el enfoque de Dios va a ser sobre los judíos. Es una manera de decir que para los gentiles es una vara y que para los judíos va a ser otra forma, ¿sí? Como que Dios tiene un trato especial para los judíos. Entonces, en el milenio, va a ser el gobierno de Cristo ahí. Se cree, según los dispensacionalistas, que ahí van a resucitar en ese momento los hombres como David, como Gedeón, todos los santos hombres de Dios de la antigüedad, para reinar con Cristo, ahí en Israel. Pero el dispensacionalismo histórico dice que van a ser 1000 años, pero que va a ser el reino de Cristo sobre la humanidad, ¿sí? Sobre todo el mundo, no solo con los judíos, porque la pregunta ahí es, bueno, y mientras que Cristo está reinando allá en Jerusalén con los judíos, con los santos, ¿qué pasa con el resto del mundo? O sea, entonces ellos dicen, no, eso va a ser con todo el mundo, con toda la humanidad. Y el milenio también es algo futuro, como los dispensacionalistas. Para el amileniarismo, bueno, aquí llegamos a un punto interesante. El amileniarismo, la palabra a es sin. Por ejemplo, asexual es alguien que no tiene, por una planta, que no tiene sexo. Asexual, sin sexo. Ateo, pues que es sin Dios, o sea, en contra de Dios. Amileniarismo pareciera indicar por lo que estoy diciendo que no creen en el milenio, pero ellos sí creen en el milenio. Lo que pasa es que ellos dicen que el milenio no es literal. Igual que la otra posición, ellos dicen, no, eso es simbólico, eso no puede ser literal. Es simbólico y se refiere al momento cuando vino el reino de Dios aquí, porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Entonces dice que esa posición dice que el reino de Dios se estableció y que de ahí comenzó el milenio. O sea que el milenio es el tiempo de la iglesia, que en este momento está reinando Cristo en el cielo, y por eso es que el evangelio se puede extender por todas las naciones, porque hay una obra de Cristo obrando y Satanás no puede impedir. Y entre otras cosas ellos dicen que cuando Satanás fue atado aquí en Apocalipsis que leímos, en realidad fue cuando Jesús lo ató, porque Jesús dijo que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Entonces, si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, si hay milagros, quiere decir, si el reino de Dios se establece y está avanzando, quiere decir que el hombre fuerte fue atado. Entonces, el amileniarismo dice que ahí, en los evangelios se narra cuando Cristo ató a Satanás y por eso se establece el reino y se sigue predicando el evangelio en todas las naciones. Entonces, ese milenio para los amileniaristas es algo simbólico, presente y que va a durar el que estamos en el milenio, ¿sí? El posmilenialismo entonces dice que el milenio no es literal, que es un tiempo indefinido y que es una época dorada donde el evangelio se va a extender tanto, va a crecer tanto, va a permear la sociedad, las naciones, y va a venir un tiempo de paz, un tiempo de armonía. En ese tiempo, por los valores del evangelio, porque la gente se convierte a Cristo, entonces los comerciantes van a ser justos, no van a engañar a la gente. Entonces los empresarios van a ser justos con sus trabajadores, van a tener buen sueldo. Los trabajadores no se van a robar
el tiempo, van a trabajar honestamente. Entonces va a haber un tiempo hermoso, un tiempo dorado, y eso es lo que llaman el milenio por la obra evangelizadora de la iglesia. Esa es la posición en cuanto, entre otras cosas, de pronto me estoy extendiendo un poquito, pero quiero que tengan el panorama completo. El posmileniarismo fue muy fuerte a partir del siglo IV. La iglesia en los primeros 2 siglos fue perseguida terriblemente. Ellos pensaban que están en la gran tribulación. Pero cuando viene Constantino y ya les da el edicto de tolerancia y después adopta el cristianismo como religión del Estado y les da propiedades, les da apoyo del Estado, los padres apostólicos, no me acuerdo ahora el nombre de algunos de ellos, ellos dijeron, wow, empezó el milenio, llegó el milenio porque la iglesia ahora está gobernando, la iglesia ahora ha sido reconocida, está entre los grandes y tenemos ahí un emperador cristiano. Entonces ellos llegaron a pensar, y por eso fue muy fuerte el posmileniarismo en esa época y duró por unos siglos predominando. Entonces, bueno, ya terminando, son diferentes posturas. No quiere decir, quiero resaltar esto, no quiere decir que unos son ateos y otros son cristianos. No, no importa cuál de las 4 usted quiere escoger para creer, no importa, su salvación no va a depender de eso. Recuerde que en la mayoría de temas fundamentales todos los teólogos están de acuerdo, eso no tiene nada que ver con la salvación. Por favor, no juzgue a alguien porque piensa diferente. Si usted encuentra a alguien que dice que es posmileniarista o que es dispensacionalista, bueno, dispensacionalista casi por herencia somos todos, pero si hay alguien que piensa diferente, por favor no lo juzgue, ¿cierto? Sencillamente, pues él cree eso, eso no va a determinar nuestra salvación, no van a cambiar las cosas porque son eventos a futuro y porque no está en juego la doctrina básica de la que hemos hablado, en la cual todos los teólogos están de acuerdo. Espero que esto sirva. Seguiremos estudiando la palabra, luego cogeremos textos para hacer exégesis, para hacer interpretación, análisis, para ir mirando cómo nos vamos acercando a las verdades del Apocalipsis, a las verdades escatológicas. Les recomiendo nuevamente ver los videos anteriores de los en vivos. Ahí está el resumen con muchos detalles. Y si tiene preguntas, hágalas, que con mucho gusto trataremos de ayudarle. Dios les bendiga, no se olvide suscribirse, darle like y compartir. Nuestro lema es bendecidos para bendecir. Que Dios nos bendiga.